Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se observa? Sí, pues, Sí, efectivamente. muy bien, gracias. Buenas noches. Aquí estamos, el equipo constituido por comunicólogos, mercadólogos, educadores y pues aquí también una maestra nutróloga que estamos súper dispuestos a mostrarles lo que es educación, escuela y conocimiento a través de cada una de las ramas de la filosofía y de la sociología que hemos estado observando a lo largo de las clases con la maestra Teresa. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción que nos dará José Luis, nuestro compañero, y posteriormente pues abriremos una ligera mesa de debate para poder comunicarnos entre nosotros y ver qué opinamos al respecto. Adelante, José Luis. Perfecto, ¿no? Pues qué tal, muy buenas noches a todos, compañeros, o a la hora que nos estén viéndolo. Pues nos toca hablar de los análisis de los principales diagnósticos sobre la educación en la actualidad. Dice, los diagnósticos más recientes sobre la educación en la actualidad se destacan que han llevado una serie de desafíos y oportunidades, estos derivados de situaciones y tecnológicas, pero especialmente lo más reciente que hemos tenido ha sido el COVID-19, que creo que a todos nos tocó vivir esa etapa o en la carrera o en la maestría que hayamos estado, de que de pronto nos dijeron, ¿saben qué? Pues se quedan en su casa y vamos a hacerlo así. Fue muy complicado, no sé a ustedes cómo les fue, porque a veces que no estás Complicado. acostumbrado a las clases en línea, pues se te empieza herramientas y funcionaban y no, y sí, y no, y chamilo, y sí, y no funcionaba. O sea, fue una estéril afloja durante el inicio de eso. Podemos pasar a la siguiente. Ah, mira, estamos hablando de lo que el impacto de la tecnología que tuvo fue la creciente digitalización. Esto ha generado beneficios como el acceso remoto al aprendizaje. Estábamos hablando de eso, de cómo esto nos acercó más a la información, a tener acceso, contacto con, vaya, con los compañeros de tu grupo. Dice, y también ha traído problemas como la dependencia excesiva de los electrónicos. O sea, creo que todos nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado con, vaya, las nuevas, más que nada las nuevas generaciones, ¿no? De que han tenido cierta que siempre están en el, no sé cómo decirlo, pero es que siempre están en el celular o están en la tablet, todo lo quieren hacer por computadora, y si no tienen internet, empiezan a tener situaciones de, ¿no? Eh, a menudo dice, los docentes y estudiantes no utilizan lo que son las tecnologías con un enfoque crítico, dice, lo que lleva a un aprendizaje más pasivo y superficial en lugar de fomentar habilidades críticas y creativas. Aquí lo veo como que simplemente lo busco y lo pongo, pero no desarrollas tu creatividad, tu pensamiento. ¿Por qué? Porque creo que el querer hacer las cosas más fácil y al estar más cerca de la información ha provocado esta situación de que, digamos, como lo habitual que hacen, ¿no? Copy-paste, pero no investigan, no leen, no entienden. Y creo que esto es parte primordial y es una de las desventajas que ha tenido el estar tan cerca de la tecnología. Tenemos lo que es la brecha digital y la desigualdad social. Esta situación ha afectado principalmente recursos, vaya, que no tienen el acceso a las tecnologías que algunas personas tienen los privilegios de tener, que como lo que nos pasó. Agarrando el ejemplo de lo que es el COVID, hay que recordar que, que no todos tenían acceso o computadora o tablet, incluso a un celular para poder o agarrar clases o hacer tareas. Eso fue esa brecha digital que empezó a pegarnos por ahí y las clases más desprotegidas, ¿no? Digo, la innovación educativa y métodos disruptivos, perdón, eh, fue una mayor personalización del aprendizaje. Dice,
fomento del pensamiento crítico, la participación democrática en el aula y la formación de ciudadanos comprometidos socialmente. O sea que ya no era el maestro mandaba, ¿no? Sino que democráticamente se tomaba cierta decisión y así entre todos trabajaban en equipo entre, vaya, alumnos y lo que son los maestros. Los desafíos de los planes tradicionales. Los modelos educativos tradicionales eh, centrados en lo que era la memorización y la repetición. Yo creo que a todos nos tocó, los que estamos aquí, que era leer y leer y leer y leer y te lo aprendías. Pero ya hacías el examen, ok, sacabas 10, ¿no? Pero la siguiente semana tú ya no te acordabas de nada. Yo creo que a todos nos pasó eso, nos llegó a pasar. O estudiar una hora antes del examen para poderlo pasar. Y creo que eso todavía es uno de los planes tradicionales, ¿no? Repetir, 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 pero para hacer el examen, pero no lo entiendes, no sabes exactamente qué. Sí, adelante, mañana. Sí, compañera. La siguiente. Una reflexión sobre, sobre los diagnósticos que influyen en las políticas educativas y en la práctica docente. Los diagnósticos en educación, las condiciones de enseñanza y los contextos socioeconómicos juegan un papel crucial en la formación de políticas educativas. Brindan lo que es una visión clara de las brechas en el sistema. Un diagnóstico que revela, perdón, un bajo rendimiento en ciertas áreas o grupos de estudiantes en desventaja pueden conducir a políticas que, que fomenten una mayor inversión en recursos educativos, capacitación docente o la implementación de programas de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que esto se tiene que tomar en consideración muy ampliamente por parte de los que toman decisiones políticas en materia educativa, tanto ellos los docentes empezar a hacer un plan en el cual se satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, ¿no? Estamos hablando de aquí de que se tiene que fomentar la inversión en recursos educativos. O sea, todavía hay escuelas que tienen, no me van a dejar mentir, sabemos de situaciones en las lejanías de los pueblos que todavía tienen el piso de tierra, ¿no? Y estamos hablando de que ya ahorita estamos en las generaciones que todos se maneja con una conexión y allá no tienen, todavía están en la telesecundaria. Yo escuché hablar de la telesecundaria en el 1980 y a veces siguen con esa tecnología, ¿no? En cuanto a la práctica docente, esto permite a los maestros adoptar enfoques, identificar las fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Creo que esta es una de las grandes que se han estado en estos tiempos que he conocido en base a lecturas y que he realizado, de que ya no nada más el maestro es el que lee de aquí a acá, sino que empieza a detectar qué cualidades puede tener, qué fortalezas, qué debilidades, perdón, puede tener un alumno. Yo hace poco, como les comenté, tuve un pequeño debate antes de saber esta información con una prima maestro en educación de preescolar. Y ella me explicaba esto, pero yo todavía estaba con la mentalidad de que ¿por qué así? Si a nosotros nos enseñaron de esa forma, ¿no? De la forma antigua, ¿no? Pero es que ya empezó a explicar a ella de cómo el maestro por medio de los trabajos y por medio de observación detecta esas fortalezas y esas debilidades del estudiante para así explotarlas y así satisfacer, como les comento, esas necesidades. El alumno se sienta
bien y no se sienta presionado. Es importante reconocer que los diagnósticos también pueden ejercer presión sobre las instituciones, era lo que les comentaba, si especialmente cuando se utilizan como mecanismo de evaluación comparativa, en lugar de promover la mejora educativa. Que quiero, repitiendo un poco lo anterior, es de que entre maestros y el sistema político administrativo de la educación se tienen que poner de acuerdo y empezar a trabajar sobresalir como otros países en el mundo. La exploración de las diferencias entre modernidad y posmodernidad. La modernidad y la postmodernidad, perdón, representan dos enfoques filosóficos que han moldeado profundamente la educación, cada uno con implicaciones distintas sobre cómo se concibe la escuela y las ciencias de la educación. Aquí ponemos un pequeño ejemplo de lo que es modernidad. Está basada en ideales de la Ilustración, promoviendo una educación centrada en la razón, el progreso y el conocimiento universal. La educación busca estandarizar el conocimiento y preparar a los estudiantes para contribuir al desarrollo económico-social a través de la adquisición de habilidades técnicas y científicas. Pasamos, aquí tenemos el ejemplo de modernidad que encontré, se me hizo muy interesante. Un ejemplo relevante de esta educación es el famoso la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, esto para formar a estudiantes con visión interdisciplinaria. O sea, yo considero que este tipo de educación hace que el alumno tenga un universo de posibilidades de poder desarrollar, o sea, tener, facilitar, detectar primero las fortalezas, detectar debilidades y de ahí encaminarlos a los que el maestro detecta. ¿Sabes qué? Este alumno le gustan las artes, las matemáticas, y así poder encaminar a lo que en realidad le va a funcionar al alumno. Vamos una para atrás, compañera. Eso fue lo que es modernidad. Ahora lo que es poder posmodernidad en educación. Estas critican las bases racionales y universales de la modernidad, subrayando un carácter plural y fragmentado de la realidad. La perspectiva deja de centrarse en verdades absolutas y se enfoca más en la construcción subjetiva del conocimiento, valorando la diversidad de experiencias y contextos. La transformación de su rol tradicional se espera que ya no sea un mero transmisor de conocimientos objetivos, sino un espacio para diálogo, reflexión crítica y la formación de identidades múltiples. Esto regresamos a lo comentábamos anteriormente, eh, de que es ser más críticos, investigadores sobre la información, que el alumno desarrolle esas cualidades y no nada más haga las cosas porque sí, sino que porque esto es azul, no un ejemplo, no un pequeño ejemplo, e investigar por qué es de ese color, qué características tiene, cómo se hizo de ese color y así sucesivamente. Seguimos con un ejemplo que me encontré de posmodernidad de educación. Los maestros pueden diseñar actividades en las que los estudiantes analizan, critican los libros de texto o los contenidos curriculares, es cómo ciertos grupos sociales, culturales o históricos son representados o excluidos. Se alienta en este trabajo de posmodernidad, perdón, a reconocer que hay múltiples perspectivas válidas, lo cual fomenta, como les comenté, el pensamiento crítico y reflexivo. Sí, las implicaciones de este debate, eh, Escuela de las Ciencias de la Educación, permítame, estoy moviéndole aquí un momento, de la educación, estas han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, afectando no solo la forma en que se organiza y desarrolla la enseñanza, sino también objetivos y enfoques pedagógicos. Las implicaciones de estas concepciones
impactan directamente en cómo se entiende la función de la escuela, el rol de los maestros y estudiantes y los educación de la sociedad. Pasamos a la siguiente. La escuela como institución social, la concepción, las concepciones tradicionales entendían a la educación como un proceso unidireccional, donde el maestro era el transmisor de conocimientos y el alumno el receptor pasivo. Sin embargo, con el avance de las ciencias de la educación, se ha pasado a entender que la escuela no solo es un lugar de transmisión, sino como un espacio de construcción social y es lo que se entiende como esto de que el profesor se paraba enfrente y hablaba y hablaba y hablaba y lean esto y hablaba. Ahora lo que se quiere, lo que se está llevando a cabo es que aparte de la educación básica que tiene que llevar el alumno, tiene que haber una construcción social y cultural, que para mí esas ya son materias como más humanitarias. Lo que es, pues, más que nada, hablando de los, bueno, se me fue la palabra ahorita, eh, bueno, hablando de cultural, hablando, ¿cómo les puedo explicar? Mm, sí. Una nueva visión implica reconocer que el aprendizaje no es un proceso aislado, sino que está profundamente influenciado por el contexto social, relaciones interpersonales y los procesos de interacción. ¿Sí? La influencia de las ciencias de la educación. Dice, esto ha permitido revisar prácticas pedagógicas y ampliar la comprensión de cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Esto ha replanteado aspectos clave de la enseñanza como la naturaleza del conocimiento, los procesos cognitivos y emocionales involucrados en el aprendizaje y las dinámicas de poder en el aula. Las concepciones modernas de la escuela enfatizan el papel activo del estudiante como consumidor de su propio conocimiento. Adelante. Ahora es el papel de los maestros y la profesionalización de la docencia. En lugar de ser meros transmisores de información, los docentes son vistos ahora como facilitadores del aprendizaje, guías en el desarrollo del pensamiento crítico y emocional y los modelos de comportamiento. Retomábamos hace un momento de que como antes el maestro era, nomás hablaba y hablaba y hablaba y el alumno era pasivo y no hacía absolutamente nada, sino simplemente escuchar al maestro, ¿no? Ahora los maestros son vistos ya eh, como parte primordial del desarrollo y el crecimiento de un ser humano. Era digital. El avance de la tecnología ha reconfigurado las concepciones sobre la escuela. Las ciencias de la educación han comenzado a explorar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, las conocidas TICs, en el aprendizaje abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de la educación, la personalización de contenidos y el desarrollo de nuevas formas de interacción entre maestros y alumnos. Aquí, aquí en este caso, eh, lo que quiere dar a conocer es que estamos etapa de, en que la tecnología está dando la oportunidad de conocer más, de tener más acceso a las informaciones, acceso a universidades, acceso a bibliotecas de las universidades para poder investigar ciertas informaciones que necesitamos. Para eso ya existen varias alternativas, las cuales como un ejemplo tenemos Teams, ¿no? Que es una forma de estar en contacto todos, en la cual se suben tareas, en la cual se pueden hacer videollamadas, se pueden revisar los trabajos y en tiempo real y en ese momento recibir tu propia tu calificación, ¿no? Creo que eso es parte primordial de la tecnología. Si estas implicaciones, anterior era más, compañera.
Abarcan desde la revalorización del papel del estudiante y el maestro hasta la incorporación de nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos que promueven una educación inclusiva adaptada a los retos contemporáneos. Entonces, ya para terminar, tengo lo que es la conclusión que saqué acerca de estos temas. Es narrar un poco. La educación enfrenta retos y oportunidades. El acceso a la información y a recursos educativos ha aumentado y esto permite que un gran número de personas puedan acceder a la educación, pero las desigualdades persisten y muchos países luchan por ofrecer educación. En su mayoría, la educación que nosotros como adultos obtuvimos debe de adaptarse a los cambios que el mundo está llevando a cabo, donde la nueva habilidad tecnológica son cruciales para el buen desempeño de los alumnos. La necesidad de seguir aprendiendo e integrar la tecnología son aspectos primordiales para el buen desempeño tanto del docente como de los alumnos. Hay que hacer hincapié que y los responsables de las políticas de educación compartan ideas para crear un sistema más inclusivo y flexible para que así las futuras generaciones estén preparadas para los desafíos del futuro. La educación en nuestro tiempo es el motor de nuestro desarrollo personal, pero necesita una atención constante para superar desafíos y aprovechar las oportunidades. Ya como para finalizar, creo que alrededor de la falta de apoyo en la educación por parte de los que que administran la educación en cualquiera de los países. Y una aportación que doy a este trabajo es una posible aportación, como les comento, podría ser un aprendizaje colaborativo. Esto, a mi entender, es el trabajo a proyectos, pero que fueran de diferentes grados de educación, llevarlo a la educación secundaria y preparatoria. Ya ven que a los que estudiamos en algunas universidades tenemos una, un proyecto que se hace entre varios compañeros, pero de diferentes grados, dependiendo la carrera. Por decir, si es de comunicación, son de primero, de segundo, de quinto, y hacer lo que es un proyecto para entregar. Esto se puede llevar a lo que es secundaria y preparatoria. Esto que quiero decir, que hagan un proyecto entre alumnos de primero, segundo y tercero, pero haciendo equipos de secundaria igual en preparatoria de los semestres de primero a sexto y dependiendo del proyecto sobre qué les gustaría, biología, un ejemplo, y hacerlo entre los 6 semestres, ¿no? Escoger uno de hacer una lluvia de ideas para poder crear ese proyecto. Esa fue mi aportación. Vamos con el compañero Alejandro Morales. Bueno, y aquí ya vamos viendo cómo vienen conceptos que incluso las compañeras van a reforzar, que es el pensamiento crítico. Y de tantas desigualdades que hay, pues yo me fui con la cuestión indígena. El 2019 fue proclamado el año de la lengua indígena y en este momento se vio, o en ese momento se vio la educación intercultural como parte de la visión de desarrollo de la Agenda 2030 que ya se está cumpliendo y que ya se venían haciendo proyectos, ¿no? de esta cuestión intercultural en la comunidad indígena y todo esto para lograr una cohesión social, para que los individuos pues podamos generar relaciones armónicas, partiendo que en la educación básica pues se construye la identidad y no solo la identidad de las personas, sino la identidad nacional. Pasamos a la siguiente. Aquí hay este cuadro pues visualiza las condiciones de la población indígena, que número uno, que son pueblos originarios, que tienen siendo parte de México, una cultura diferente a la nacional. Hay pobreza,
como decía el compañero, hay desigualdad, no hay servicios básicos, cada vez su territorio se va reduciendo, y en la educación, que es el ámbito que nos interesa, pues el alto índice de analfabetas y la deserción escolar, una deserción escolar, sobre todo en el nivel básico, ¿no? A la siguiente, por favor. Para esto ha habido un proyecto en el país. Hay 11 universidades interculturales. Aquí estamos viendo la Universidad Veracruzana Intercultural, pero lo hay en Sinaloa, lo hay en Chiapas, hay Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Puebla, y las que pueden ver aquí en la presentación, esta es la de Veracruz. Y a nivel local, ¿qué está sucediendo? Pues les presento en Baja California a esta escuela primaria, que es la primera escuela primaria indígena. Se llama Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila, está aquí en Tijuana, ahí podemos ver su entrada, la escuela primaria intercultural bilingüe, pero en el estado hay, hasta el momento de esta investigación, hay 124, pues estaba yo leyendo otras fuentes que son 130 escuelas de educación indígena. Hay 619 maestros hablantes de estas lenguas, atiende una población en Baja California de un poco más de 15,000 alumnos, son 599 grupos, y las lenguas que se hablan en estas escuelas son mixteco, triqui, purépecha, zapoteco, náhuatl, totonaco, paipai, quiligua y cucapa, que estas tres últimas pues son de las regiones de Baja California. ¿Qué ocupamos del modelo educativo? Esto que son los fundamentos, las políticas y las estructuras y acciones educativas. Pues el reto es el proceso de globalización que ya viene de años, ¿no? Y por eso el modelo educativo tiene que ser cambiante, por eso estas reformas, no puede estar estático. Además que estos avances tecnológicos que ya nos introducía nuestro compañero José Luis, pues nos han dado otras formas de percibir el mundo, y más adelante vamos a ver con nuestras compañeras de qué manera se logra eso, cómo los jóvenes ahora están percibiendo el mundo. Estos jóvenes que ahora nacen ya en entornos telematizados, y yo les puedo dar, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo como profesor compartir mi número de teléfono, hacer un grupo de WhatsApp al principio, porque yo lo veía como algo que se metía en mi intimidad, cuando te das cuenta que los alumnos, yo que doy a nivel universitario, pues necesitan de estar conectados de esta manera. Es la manera que ellos se conectan, y uno como profesor pues tiene que estar ahí con esas herramientas. La que sigue. Y bueno, aquí me encontré con este cuadro muy interesante, que son las dimensiones y subdimensiones de las competencias interculturales. Si bien le di énfasis al principio a la cuestión indígena, pues dentro de los contextos de las ciudades, pues también hay muchas desigualdades, pero esas serían las competencias del conocimiento, de las actitudes, de las habilidades, conocimiento sobre el mundo, por ejemplo, entender el concepto de cultura, de las actitudes de estos jóvenes o de estos estudiantes, que tengan apertura, conciencia. Ya hablábamos de identidad, de diversidad, de aceptación, de tolerancia, de empatía, y bueno, las habilidades que aquí se enumeran, como analizar, cuestionar, y el pensamiento crítico vuelve como un concepto importante. La que sigue, por favor, compañera. Y bueno, como conclusión, tenemos estos retos. Yo veo estos retos. Hay que mejorar la infraestructura informática. Tenemos redes con mala calidad de experiencia. En esta semana, 2 fallas con la infraestructura informática en donde doy clases. Me fue imposible aplicar un examen que iba a ser por medio de una plataforma. Hoy en clase, en el doctorado, pues tuvimos problemas para conectarnos. Entonces eso habla de las redes con mala calidad que hay que mejorar. Y por supuesto, nosotros estamos en este mundo donde podemos acceder a la informática, a las redes, a las TICs, pero habrá usuarios que no tienen esos mecanismos. Entonces también hay que jalarlos, darles las habilidades. Vienen los campos virtuales, y nosotros como profesores, entonces el reto que tenemos es diseñar situaciones de aprendizaje. Y le doy la voz pues a mi compañera que nos va a hablar de la sociedad de la información y el conocimiento, que nos va a ampliar más esta cuestión de cómo las TICs entonces impactan en el aprendizaje de los niños. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí, retomando algunos conceptos, estuve deteniéndome a escuchar lo que José Luis y Alejandro estaban compartiendo,
Y asocio todo esto con lo que es sobreinformación, desinformación y malinformación, que son 3 conceptos distintos entre sí, y les explico cada uno. Actualmente, con esto de las tecnologías que José Luis estaba mencionando, este abuso también de la tecnología para bien o para mal en la cuestión de educativa hace que, por ejemplo, el sobreacceso a la información haga que tengamos una multiculturalidad, una multidiversalidad en cuestión de pensamiento, lo cual no es negativo, sino es positivo, pero de pronto nos lleva a cuestionarnos el por qué nos estamos dejando llevar, ¿no? Por ciertos conocimientos que a lo mejor no tenemos una fuente raíz de dónde se está obteniendo tal epísteme, logos o conocimiento de. Y la desinformación es aquello de lo cual no estamos nosotros enterados, es aquello de lo cual realmente carecemos y pecamos en cuestión de ignorancia, ya sea por falta de, o es decir, falta de los medios, falta de recursos, también aquí mencionaban globalización y homogenización de la educación. La falta de la información hace que, por ejemplo, tengamos este acceso limitado a las vertientes culturales, a los eventos, al acceso, por ejemplo, a aquello que nos puede formar en la cuestión de las artes, incluso en la cuestión de las matemáticas, para formar programas como STEAM, también que es uno de los que se mostró, ¿no? Science, Mathematics, Arts, todo esto que es STEAM, se requiere además de una información, se requiere un financiamiento muy grande para ello, para poder globalizar entonces la educación de tal grado que podamos tener acceso, se requiere también un recurso y un financiamiento extenso para ello. Y aquí hay un término que me encanta y creo que puedo resumir yo esa parte muy bien, en la cuestión de epísteme, que en uno de los trabajos que estuvimos realizando, el cuadro comparativo de las nuevas sociologías, la epísteme, que es el conocimiento o el logos, aquello que de lo cual partimos para una acción voluntaria, es el conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas, es decir, cada época, cada transición de épocas, cada incluso gobierno nuevo tiene una nueva ideología y una nueva forma de implementar las cosas. La educación nunca va a parar. Eso es algo totalmente cierto. La educación solamente evoluciona y solamente marca un antes y un después cuando es necesario crecer, cuando es necesario oportunar mejores oportunidades para todas y todos. Entonces, esa es mi aportación. Creo yo que puedo conjuntarlo en recursos, economía, sociedad, cultura, pero también en sobreinformación y falta de información, que serían todos los polos opuestos. Y esos son desafíos, ¿no? Pero ¿para quién o para qué? ¿No? Los desafíos que en realidad presentamos somos los maestros que representamos desafíos de constante actualización de nuevas tecnologías, uso de nuevas herramientas tecnológicas. Esto también que mencionaba con mi compañero José Luis, lo del COVID, es tan solo uno de muchísimos ejemplos que pudiéramos dar. Ahorita también actualmente hay una situación bastante crítica de violencia, ¿no? Aquí en algún estado de la República donde, donde se ven obligadas a tomar clases en línea. Entonces, desafíos también para los maestros de retomar herramientas en línea, virtuales, tener nuevas formas de generar aprendizaje autodirigido, es decir, que los alumnos en sí autónomamente generen sus propias tareas, actividades, exámenes y otras cosas. Es el nuevo reto para los maestros. Y por otro lado, reto para los alumnos, muchísimos más que a los maestros. Creo que a los alumnos les toca ahora entender la realidad de lo que les está sucediendo, tanto para bien o para no tan positivo. Pero siempre tenemos que irnos hacia algo objetivo y no basado pues en aquello que desprende un sentimiento de nosotros, ¿no? Sino realmente avanzar científicamente con la educación. Bueno, pues a mí me toca darle continuidad y más que nada finalizar un poquito los temas que ustedes han estado abordando. Entre ellos vamos a hablar de lo que es el libro y los medios como las nuevas tecnologías, ¿no? Como anteriormente en algún momento uno se ha tenido que alfabetizar en la cuestión de la lectura y escritura convencional. Ahora, con las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones,
sobre todo las más contemporáneos, podríamos decirlo así, pues ahora necesitamos nosotros alfabetizarnos en la cuestión de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Eso lo menciona Bautista en el 2004. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones desconocemos y todo para nosotros es nuevo. O sea, lo hemos estado como platicando alrededor de la exposición, como dicen el COVID, las clases en línea, los retos de los docentes en actualizarse en las nuevas plataformas para poder acceder y brindar el derecho de la educación a los alumnos a distancia, ¿no? Siguiente. Y pues como aquí está, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues son los elementos claves que hoy en día están marcando nuestro sistema educativo. Ya es algo, es una innovación metodológica que todos los maestros desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario y posgrado ya implementamos. Ya no, ahora sí que ya no es un lujo, ya es una necesidad. O sea, es un desafío, un reto, pero al mismo tiempo una necesidad actual, ¿no? Siguiente. Aquí está un desafío y una nueva necesidad a la nueva sociedad, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? Personas ya adultas, de lo que estábamos hablando, de cómo debemos de alfabetizarnos en la cuestión de las nuevas tecnologías, debemos de tener claro que es una nueva metodología. No quiere decir que el contenido no va a cambiar, pero sí la forma. O sea, y lo mismo pasa con los niños, ¿no? O los adultos, ¿no? O sea, tú puedes aprender las mismas, temáticas, pero con una diversidad de herramientas, sobre todo tecnológicas, que puedan potencializar el aprendizaje y sobre todo diversificar tus clases, ¿no? Y esto marca una demanda a las nuevas generaciones. ¿Qué implica la enseñanza de las nuevas tecnologías? ¿No? Pues principalmente una responsabilidad en lo que somos las familias, como padres de familia o educadores, y los docentes, ¿no? Y que implica utilizar diversas herramientas donde podamos a nuestros aprendices motivarlos, seducirlos y fomentar el aprendizaje bajo el nuevo esquema de herramientas tecnológicas. Siguiente. Pues, ¿cuál es el papel del docente? Pues principalmente preparar a los alumnos para vivir en la sociedad de la información, de lo que estaba platicando ahorita mi compañera Paloma, ¿no? El cómo aprender, enseñarlos sabiamente a aprender de una manera consciente y no de sobresaturarlos, que al final del día pueda ser perjudicial para lo que es la socialización de los alumnos, ¿no? Porque hoy en día se ve que la sociedad ha estado abusando de las nuevas tecnologías, donde ha pasado de un aprendizaje coherente a algo más adictivo, si lo podríamos decir así, ¿no? Siguiente. Pues aquí la intención es adiós a las clases tradicionales, donde aquí vemos que a lo mejor los niños están haciendo planas, están copiando únicamente en libros, los niños no socializan el aprendizaje, están en su butaca únicamente escuchando al docente y el maestro nada más parado y explicando, ¿no? Lo que necesitamos es una educación más interactiva. Siguiente. Eh, una de las estrategias que aquí menciona es lo que es el aula invertida, ¿no? Ese término fue creado a partir de estos autores John Bergman y Aaron Sams en el 2011. Fue creado ese término y ellos escribieron un libro que se llama Darle la vuelta a tu clase. Habla sobre lo que es el aula invertida y principalmente es que el alumno pueda acceder a conocimientos de una manera como a distancia o digital desde casa y demás, y que en clase ya traiga los conocimientos previos y que pueda aplicar de una manera muy práctica dentro del aula, ¿no? Junto con sus compañeros, de alguna manera aquí favorecer la teoría del constructivismo y que marcaba Piaget también a partir de la socialización, sobre todo el lenguaje y demás, y haya un trabajo colaborativo que pueda lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, ¿no? Y sobre todo que el maestro deje de ser una persona que nada más transmita conocimiento, sino que sea un guía y un facilitador, ¿no?
Aquí lo que vemos es que las nuevas tecnologías no se limitan a la mera incorporación técnica de herramientas, sino que es una disciplina que aborda el estudio de recursos, su diseño, integración y evaluación en entornos educativos y sociales, así como el desarrollo de competencias digitales. Eso lo mencionó Vera en el 2023. Aquí vemos una diversidad de herramientas que podemos utilizar como docentes y como alumnos para poder enriquecer nuestro conocimiento bajo diferentes estrategias, ¿no? Siguiente. Pues aquí más que nada, ¿qué es un nativo digital? Pues principalmente todas las nuevas generaciones que nacieron dentro de la era de la tecnología, del internet, ¿no? Es un término que está acuñado por Prensky a partir del 2001, ¿no? ¿Y qué quiere decir? ¿Acaso los nativos digitales, cuál podría ser su enseñanza, ¿no? O sea, no necesariamente el hecho de que ellos hayan nacido en una era digital van a aprender únicamente con la nueva tecnología. Aquí es importante rescatar lo que es la importancia del libro tradicional y no olvidarlo, porque al final del día son dos formas de aprendizaje. Muy bien. Y pues, ¿qué pasa con los libros? No, o sea, no se trata de tenerlos ahí olvidados, ¿no? Sino que de acuerdo a cuestionarios de Pearce, ahí abajo menciona qué significa esos tipos de cuestionarios, pues desafortunadamente dice que la lectura de libros está en declive entre los niños de 10 años y entre los padres. ¿Qué quiere decir? Que un reto siguiente es para que un niño pueda de alguna manera rescatar lo que es la lectura convencional, dejando a un lado las nuevas tecnologías, pues tiene que ver al adulto pues que lee. Y eso de alguna manera se ha perdido, ¿no? Aquí son ejemplos de que podríamos rescatar, no nada más un celular o una tableta para que el niño pueda realizar o enriquecer su conocimiento, ¿no? Sino que a partir de convivir con sus abuelitos, con sus padres, con sus papás y demás, el que el niño vea leer a los adultos, eso va a favorecer que no se vaya perdiendo el aprendizaje a partir de los libros tradicionales. Muy bien. Y pues me gustó esa parte de Mafalda, ¿no? Donde dice, lo peligroso de vivir sin leer es que te obliga a creer en lo que te digan. De alguna manera las personas, pues sí, la persona ignorante es pues la persona que no lee, o sea, la que no está cultivada y si tú no lees, todo lo que escuches y te digan las personas, pues lo vas a creer y eso sucede mucho ahorita tomando en cuenta las nuevas tecnologías, ¿no? Que las redes sociales, las nuevas generaciones están creyendo en todas las noticias, falsas o todas las primeras, información que ven lo creen porque no se han cultivado, no han estado leyendo. Esa es la parte o la contraparte negativa de las nuevas tecnologías en la nueva juventud. Y pues, ¿qué retos educativos hay en la era contemporánea? Pues las necesidades actuales requieren de dar una educación que responda al mismo ritmo de las transformaciones sociales y culturales. ¿Qué quiere decir? Que así como va evolucionando nuestra sociedad, pues también tiene que evolucionar lo que es la parte educativa y en esta parte lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Siguiente. Pues los principales retos que enfrenta la educación en el contexto actual, pues es lo que es el impacto de la tecnología, la inclusión y desigualdad educativa, la autonomía del aprendizaje y pues la calidad educativa. Esos son uno de los principales retos que está enfrentando lo que es la educación actual, ¿no? Por lo tanto, siguiente. Por lo tanto, alguna de las propuestas para abordar estos nuevos retos, pues para mejorar la calidad educativa, pues es educar a una ciudadanía en mundial a base de valores, diálogo y aprendizaje, ¿no? Siguiente. Por consiguiente, es promover la inclusión. Y aquí me encantó esta frase, ¿no? No hay un alumno diferente, sino alumnos diversos, porque desafortunadamente se ha etiquetado a que lo diferente es malo. Al contrario, cada uno tenemos diferentes características, habilidades que enriquecen una diversidad en el aula, ¿no?
simplemente nosotros que somos 4 somos diferentes físicamente, pero también tenemos diferentes habilidades y en conjunto enriquecemos todo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces aquí se trata pues de proponer programas centrados en los alumnos, sobre todo basados en pedagogías inclusivas. Aquí es importante de lo que es el famoso diseño universal para el aprendizaje, es el DUA, que de alguna manera involucra diferentes estrategias que va a favorecer los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de tus alumnos y así tú vas a poder incluir a todos en la parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y sobre todo también ser flexibles a la hora de hacer evaluaciones, ¿no? Utilizar prácticas colaborativas, eso prácticamente está enfocado a un reto, sobre todo en los docentes, donde podamos trabajar colaborativamente entre docentes, pero para eso implica tener espacios diseñados que permitan la colaboración. Para eso son los consejos técnicos escolares en lo que son los docentes y sobre todo tener una responsabilidad y compromiso docente de tu poder enriquecer tu práctica al momento de tú compartir con tus compañeros de trabajo tus experiencias de tu práctica docente y saber escuchar y sobre todo también actualizarte para poder tú enriquecer las prácticas de tus demás compañeros, ¿no? Siguiente. Y aquí hay una también idea de cómo implementar entornos innovadores de aprendizaje. Es un nuevo modelo de enseñanza del siglo XXI, donde dice que los entornos innovadores de aprendizaje representan un enfoque pedagógico innovador que incorpora tanto la flexibilidad, tecnología discreta y prácticas centradas en el alumno para abordar los desafíos educativos. Aquí hay presentan unas imágenes donde como siguiente, de cómo vemos algo de alguna manera que a lo mejor en México podría ser un poquito inalcanzable, pero también desde nuestras pequeñas trincheras en un aula educativa podemos hacer que un aula sea enriquecida dejando a un lado lo que son los mesabancos y demás para poder hacer un ambiente más acogedor y donde puedas favorecer un trabajo colaborativo y por medio de las nuevas tecnologías, ¿no? Siguiente. Y pues la última y la más actual, uno de los retos sería pues implementar la inteligencia artificial dentro de nuestro aprendizaje, tanto como docentes y tanto en el aula. Y aquí hay un pequeño concepto de cómo, qué son las inteligencias artificiales, que viene siendo la capacidad de una máquina o sistema informático para realizar tareas que normalmente requieren raciocinio humano, como la resolución de problemas, la percepción visual y el reconocimiento de una voz, el lenguaje natural y la toma de decisiones. O sea, hasta aquí sería mi aportación. Las conclusiones igual la maestra yo creo que va a poder darle lectura con la presentación que le vamos a enviar. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por habernos escuchado, por haber estado presentes. Gracias a la maestra también, especialmente a la doctora Teresa Elizabeth, por la oportunidad de habernos permitido aquí presentar a sus alumnitos una vez más un poquito del conocimiento que se nos ha otorgado. Esperemos que ese conocimiento no se quede solamente en ese logos o en ese epísteme, sino también se trascienda a una aplicación tanto innovadora como tecnológica, pero sobre todo trascendental, cultural, emocional y científicamente. ¿Algo más que agreguen mis compañeros, Alex y José Luis? Pues yo nada más decir que me quedo con que somos diseñadores y que tenemos que enfrentar estos retos y estar preparados porque, ejemplo, caso, haces una planeación para una clase presencial y en esa semana ocurren, como decía la compañera, cuestiones de seguridad o de inseguridad, te vas a virtual y es cambiar todo esa planeación que tú tenías, entonces estar diseñando constantemente y estar con las habilidades que necesitamos los profesores para que cualquier cambio pues no afecte el aprendizaje de los estudiantes. Yes. José Luis, ¿gustas aportar algo más? Lo único que puedo dejar en claro que la educación
nunca debe de dejar de ser humana y no dejarla únicamente a las máquinas. Muy de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a terminar entonces con la grabación. Un momento. Y permítame.